No va a solucionar los problemas de ahora, pero sí a construir el marco jurídico necesario para mayor participación del sector privado en la generación de energía eléctrica. Siguiente intervención, escuchamos a la asambleísta Katiuska Miranda. Ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición de energías renovables ha sido planteada por parte del gobierno como respuesta a una grave crisis energética que enfrentamos. Desde la comisión efectivamente se aprueba un segundo informe para avanzar en un debate y que el gobierno no diga que no tiene las herramientas necesarias, como cuando se le dio este año, no se cumple un año de la ley cero apagones, ante la cual aplaudieron, se aplaudió, se dio las herramientas. Sin embargo, el día de hoy, 18 millones de ecuatorianos estamos crucificados ante la falta de planificación energética. Me voy a referir solamente al sector. ¿Cómo se pudo engañar a la población que en un año se iban a solucionar temas estructurales? Hemos sido escépticos, muchos, pero vimos los discursos acalorados. En el pasado hemos visto todo lo que han prometido y nos dijeron ahora van a ser solo 8 horas de reducción energética, cortes para el país. Hemos pasado a 10. Las declaraciones de la ministra han llegado a 14 y tal vez podamos llegar a 17 horas. Entonces, nada se cumplió. Solo hablamos de incentivos. Una de las causas más profundas de esta crisis energética, y la voy a citar, ha sido el desmantelamiento continuo de la institucionalidad, de la infraestructura, de la falta de perspectiva, de la falta de visión de lo que sucede en el mundo entero. Se habla hoy día de crisis energética y no estamos haciendo nada tampoco. Y el Estado en políticas públicas del cambio climático que venía gritando lo que le iba a suceder al mundo entero. Durante estos últimos 7 años, incluido el actual, el gobierno no priorizó y no entendió la seriedad de las demandas del sector energético. Y no solamente porque necesitábamos o quedaron generando 7.800 megavatios el país hace 7 años, sino que la población creció, vino una pandemia y empezamos a utilizar más energía de la requerida por los usos tecnológicos. Probablemente parte de esta ley es argumentar que el sector privado nos va a salvar de la oscuridad. Pues les tengo una gran noticia. Resulta que proyectos estratégicos, proyectos emblemáticos o como se quieran determinar, por su propia sensibilidad, por ser parte de los sectores estratégicos del Ecuador, no se pueden solucionar ni en 3 ni en 6 meses. Son estudios que también van a tener que tener una actualización, porque resulta que poblaciones están cercanas, los recursos hídricos, las 31 cuencas del Ecuador están con sobreexplotación y el 85.6% dependemos nosotros de generación hidroeléctrica. Esto hoy ya nos lleva a hacer una sabia reflexión. Aprobada la ley, la Comisión en mayo de este año llamó para ver el seguimiento de esta ley. Se dijo que se iban a invertir 226 millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura energética del Ecuador. Septiembre de este año, 2024, la Comisión de Fiscalización dice que solo se han ejecutado 66 millones de dólares. Hablemos con la transparencia. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Su ejecución? ¿Qué sucedió al Ecuador? El Plan Maestro de Electricidad, en la propuesta del Presupuesto General del Estado, desde el 2017 al 2024 debería haber invertido 1.781 millones de dólares. ¿Cuánto hemos invertido? 66 millones en mantenimiento. Ya no podemos seguir con la teoría o la retórica, o como lo dicen los medios de comunicación, en una forma muy romántica, las familias se unen. Las familias entran en crisis. El país se encuentra en crisis. El Ecuador se cae en pedazos. Los problemas de infraestructura y la falta de inversiones han hecho que el Ecuador crean o se le quiera decir al país que no se hizo inversión. Le podemos decir a ustedes que hemos tenido proyectos hidroeléctricos Cocado Sinclair, Tochipilatón, La Sopladora, Minas de San Francisco. Pero más allá de eso se dieron los grandes primeros pasos. El Parque de Bionaco. 11
aerogeneradores se dieron. ¿Saben por qué? Porque ya estábamos en esa perspectiva. Ese era el escenario futuro, empezar a hablar de las energías. Entonces, este ha sido un hito para el Ecuador, un hito que aunque se lo trate de deslegitimar, se lo trate de decir que no es así, tampoco podemos entrar a un juego de entregar lo que es el patrimonio de 18 millones de ecuatorianos, de la infraestructura energética del Ecuador, al sector privado. Sí hay que hacer una conciliación, pero todo tiene que tener, y que quede claro en el Ecuador, que quien es el rector y el regulador es el Ministerio en ramo. Eso no lo puede perder el país en ningún proceso que se intente para los temas de privatización. Nosotros estamos claros y exigimos que debemos dar grandes pasos. Hay que dar confiabilidad al país, hay que dar calidad de suministro eléctrico, pero volvemos a decir que en corto plazo no será. Alcanzar esa meta solamente puede ser una propuesta de campaña, pero a la hora de la realidad, para importar los equipos, para implementar los equipos, para actualizar los estudios, no va a ser tan fácil ni sencillo. Debemos profundizar en nuevas tecnologías de almacenamiento, como el hidrógeno verde, no solamente el gas, porque solamente se pedía liberar licencias para importación de gas. Hay estudios, nosotros no podemos depender de terceros. El Ecuador no puede seguir dependiendo, teniendo sus propios recursos naturales, como el gas. Y se incluye el tema de explotación desde el Ecuador. Si queremos importar, primero también explotemos en nuestro propio país. Queremos importar, hagamos inversión entonces privada en el Ecuador. Y eso ha significado que al hablar del hidrógeno verde, queremos hablar de la resiliencia del sistema eléctrico del país y gestionar una intermitencia de las energías renovables. ¿Y a cuáles me refiero? A los recursos hídricos del Ecuador. También tenemos que tener conciencia si hablamos de un futuro más limpio y más eficiente. Estaremos vigilantes de los resultados que se dicen que hemos tenido, que cuando uno empieza a explorar sin conocimiento, estos son los resultados para nuestro país. Es momento que el gobierno le dé la cara al país y no solamente se diga que todos debemos sacrificarnos. Hay resoluciones, hay instrumentos que desde el gobierno los puede aplicar con sus ministerios correspondientes en bien del país y que le pueda responder a las necesidades para lo cual el Ecuador y 18 millones de ecuatorianos han apostado a un gobierno de transición, pero no significa que desconozca de lo que se estaba dando en nuestro país. Si desde el inicio se dijo 226 millones de dólares, 226 millones de dólares deberían haber estado invertidos en producción hidroeléctrica, en termoeléctricas y en las energías alternativas. Y adicional a aquello, con todos los incentivos que se dio en la Ley Cero Apagones, esperemos se pueda cumplir con nuestro país. Muchísimas gracias, señorita Presidenta.